Perfecto. Bien. Bueno, antes que nada, les quiero decir que, a ver, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, la semana que viene vamos a utilizarla va a ser una clase más bien práctica, en la cual ustedes van a tener que trabajar, más que yo. ¿Está bien? Ahora les voy a explicar qué es lo que van a tener que hacer. Ya le vamos a también pasar la consigna a Paula para que esté al corriente. Eh, Hoy vamos a cerrar el tema de Edipo y castración. Lo vamos a ver más en profundidad en el tema del varón, de la niña, hombre, mujer, distintos momentos de la producción de Freud acerca de digamos, este periodo de la infancia que tiene para él una significatividad y una incidencia central en la vida adulta. Con respecto a la consigna, lo que tienen que hacer es, vamos a trabajar con dos películas. Vamos a trabajar con Teddy Bear, no sé si la han podido ver, ¿sí? Bien. La idea es que en la medida de lo posible todas vean las dos películas, ¿está bien? Pero vamos a hacer que Luz María y Paula presenten Teddy Bear, ¿está bien? Presentar, ya les voy a decir en qué consiste y qué es lo que van a tener que, digamos, hacer, qué es lo que van a tener que presentar. Y Paola y Nadia van a trabajar con una película que se llama Mamita Querida, que la estoy por subir en este momento. ¿Está bien? Si pueden ver digamos, las cuatro, pueden ver las dos películas mejor. Tienen una semana. Tienen una semana, así que tienen tiempo. Si no han visto ninguna de las dos, las pueden ver. A ver, son películas duras, ¿está bien? Digamos, no son livianas, no son películas de entretenimiento, pero trabajan muy bien, a mi parecer, esta cuestión bueno, del vínculo primario con la madre, todas las cuestiones que estamos trabajando en términos de función paterna, las cuestiones vinculadas con el Edipo, con el complejo de castración y las incidencias que las fijaciones a la sexualidad infantil acarrean en la vida adulta, ¿vale? Entonces, el trabajo de ustedes va a tener que ver simplemente con una presentación oral de lo central del film, de la historia, en términos de lo que estamos trabajando, que hoy lo vamos a terminar de ver, relativo a complejo de Edipo y complejo de castración. ¿Está bien? Todo lo que les llame la atención. Vínculo con la madre, vínculo con el padre, acerca del triángulo edípico, de las dificultades en la vida adulta, de las cuestiones, eh, todas las cuestiones que a ustedes les llamen la atención de la trama afectiva en la cual, digamos, crecen y se desarrollan estos personajes que están evidentemente atravesadas por cuestiones psicopatológicas más bien severas y tienen, por supuesto, consecuencias patologizantes en los personajes. ¿Está bien? Entonces, lo ideal sería que se pudieran poner en contacto bueno, organizar una mínima exposición presentando los temas centrales de cada una de las películas. ¿Está bien? Y les digo Perdón, que es decir que yo y Paula juntas presentamos una sola cosa. exactamente, la idea es que Ya, trabajen en grupo, es que ok, trabajen en ok. grupo en la medida de lo posible. Eh, y asimismo, si pueden ver la otra película, la que no vieron, la que no tienen que presentar para estar también al tanto de la exposición de Nadia y Paola, y viceversa. ¿Está bien? Bien.
Dicho esto, entonces en la clase que viene vamos a trabajar con la exposición de ustedes y yo voy a hacer una breve presentación de un documental que ha aportado Nadia al curso, que está muy vinculado con la profesión de ella, que es la psiquiatría, y que tiene que ver con el uso abusivo de los psicofármacos en la actualidad, y vamos a trabajar un poco en términos éticos cuál es la posición del psicoanálisis respecto de esta cuestión. ¿Cuál es nuestra posición en relación al malestar humano? Eh, por supuesto, planteando nuestras diferencias en relación a lo que propone la ciencia en algunas de sus vertientes, como esta que se ve en el documental. ¿Está bien? Esta película, mamita querida, yo creo que la vi hace años y me fue dramática, o sea, fue un chocante. Em, Vieja, ¿Prefieres trabajar con la otra, Nadia? no, ¿No? prefiero que No, verla de porque nuevo, porque una cosa fue cuando la vi hace como 20 años y creo que una cosa es como la ve ahora. sí, a ver, yo les decía esto, no son películas sencillas, porque se No, juega, digamos, se juega cuestiones vinculadas con el, digamos, son madres, te lo van a ver, ¿no? Madres muy narcisistas, con cuestiones psicopatológicas graves, entonces se juegan mucho la hostilidad sobre los hijos, el maltrato, la humillación, eh, y esta vertiente más, digamos, para decirlo de alguna manera, extorsiva del amor, por supuesto que con la contracara o con la contrapartida de una idealización en términos culturales, sobre todo en la película esta, Mamita Querida, es la historia narrada por la hija adoptiva de una actriz de Hollywood muy famosa que se llamaba Joan Crawford, que llegó a ser galardonada con un Oscar, era una celebridad de suma, digamos, notoriedad pública y con una vida, digamos, absolutamente idílica, envidiada, idealizada, con sus fans y demás. Y como ella no formó pareja ni tuvo hijos, hubo un momento de su vida justamente que coincide con su decaimiento en términos de popularidad, que ella se empieza a dedicar a adoptar niños, ¿no? Entonces, una de sus hijas adoptivas cuenta la historia de su crianza en esta casa que era la casa, la mansión más eh, envidiada y más costosa de todo Hollywood, viviendo esta vida idílica, llena de regalos y con mayordomo y con todos los lujos, pero en términos afectivos lo que implicó para ella crecer en ese contexto, ¿no? Así que bueno, eh, por supuesto que buscamos para, de alguna manera, retratar o ilustrar los conceptos de Freud, algunos ejemplos un poco extremos, un poco paradigmáticos, ¿no? Eh, esto, digamos, eh, por eso quizá recurrimos a esta clase de películas donde esto se ve muy claro, ¿no? Las consecuencias de ciertas formas del amor en la crianza, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar del tema de la sexualidad, del Edipo, de la castración para Freud. Eh, Vamos a decir que, bueno, en primer lugar, me gustaría que tomen nota. No sé si para que lo lean ahora, en esta semana, pero sí ya van a tener como una especie eh, de apunte de los textos en los que nos basamos para trabajar estos temas. Digamos, el texto base que en algún momento habría que leer, que fue revisado en muchos sentidos por Freud, pero que constituye su base en relación a todas estas temáticas vinculadas con la constitución subjetiva, la sexualidad infantil y demás,
es Tres ensayos para una teoría sexual, que es del año 1905. Luego nosotros lo que vamos a trabajar hoy van a ser como tres temas, ¿no? Vamos a trabajar la cuestión del desarrollo psicosexual del varón, que para Freud en una época era análogo al de la niña, es decir, él no hacía distinción. Es más, no hablaba del desarrollo psicosexual de la niña porque para él, digamos, de alguna manera iba de manera paralela, ¿no? Entonces, en este sentido, los textos son de 1923, de 1924 y de 1925. Vemos que ya pasaron 20 años entre tres ensayos y estos textos. Y estos textos son la organización genital infantil, el sepultamiento del complejo de Edipo y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, que es de 1925. En este texto, Freud ya empieza a dejar constancia, si se quiere, de un cambio de posición en relación a lo supuestamente homólogo o equiparable del desarrollo del varón y de la nena. Empieza a establecer ciertas diferencias y, como ya vamos a ver en los últimos textos, ya luego va a llegar a, la conclusión, a algunas conclusiones, porque siempre va a sostener Freud que la sexualidad femenina es un enigma y es sumamente compleja si se la compara con la del varón, que es mucho más, en donde todo está mucho más claro, estos procesos, pero sí es cierto que, amén de esa complejidad que nunca deja digamos, de resaltar, va notando cosas que son muy disímiles o, digamos, diferentes de lo que sucede en el desarrollo del varón. Entonces, en 1925, como les decía, eh, eh, ya empieza a dar como este giro en relación a la consideración del desarrollo del varón y de la niña. Luego vamos a ver dos textos que son previos, son de una época intermedia, si se quiere, entre tres ensayos y estos, digamos, estos tres textos que les acabo de mencionar, que son los textos que se suelen reunir bajo el título de lo que Freud escribió en relación a lo que es la psicología del amor. ¿Está bien? La psicología del amor tiene que ver con cómo se vinculan los sexos, cómo nos vinculamos los hombres con las mujeres con los hombres, y cuáles son estos aspectos, si se quiere, residuales o heredados de nuestra sexualidad infantil, de nuestros vínculos primarios, que participan de alguna manera, muy frecuentemente en términos de inhibiciones, o de trastornos, o de impedimentos, o de síntomas y demás en nuestra vida adulta. Esto ustedes lo saben bien, esto Lacan lo pone en términos del fantasma, ¿no? Esto participa de nuestra sexualidad adulta, todo cuanto eh, nos ha sucedido, hemos vivenciado desde nuestro lugar de objetos eh, en el campo del otro. ¿Está bien? Entonces, estos textos de la psicología del amor van a hacer referencia particularmente a cuestiones de la sexualidad masculina. Estos textos son acerca de un tipo particular de elección de objeto en el hombre y sobre la más generalizada degradación de la vida erótica, que son de 1910 y 1912. Estos textos, si se quiere, van a dar cuenta de esta premisa que Freud siempre defendió, de esto de que el complejo de Edipo es el complejo nuclear de las neurosis. Entonces aquí Freud va a analizar o va a estudiar ciertas formas a partir de las cuales, ciertos patrones o ciertas estructuras a partir de las cuales muchos hombres eligen a la mujer a la que aman o a la que desean, y ciertos impedimentos u obstáculos vinculados con fijaciones de la temprana infancia, como por ejemplo la impotencia psíquica. ¿Está bien? Entonces, allí se le va a revelar esta idea, bueno, va a ser una de las
de los ejemplos que él da en términos de cómo se encuentra con estas cuestiones de obstáculos para el goce sexual, amoroso en la clínica, cómo estos complejos infantiles inconscientes participan dificultando el disfrute, los vínculos sanos y demás. Y luego, por último, digamos, en el grupo de textos, vamos a hablar de lo que Freud, o de lo central que Freud pudo, una vez que él ya hizo este pasaje de percibir o de ubicar estas diferencias específicas vinculadas con la sexualidad femenina. ¿Qué fue lo que aportó? ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Cuáles fueron las principales cuestiones que él fue señalando en relación a la mujer? Que durante muchísimo tiempo, digamos, que él fue haciendo su producción, esto coincide con desarrollos más bien tardíos de Freud. Son aportes que van más bien desde 1925 a 1940, ¿no? Es la última etapa de Freud en la que él aporta estos esclarecimientos vinculados con la sexualidad femenina. Y los textos son, sobre la sexualidad femenina en 1931, como ven es un Freud mucho más tardío. En la conferencia 33 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que es de 1933, justamente el título es La feminidad. Y por último, en Esquema del psicoanálisis, que es el compendio que él realiza al final de su vida, en 1940, el capítulo 7 también va a hablar sobre este tema. ¿Está bien? Entonces, todos estos textos son los textos a los cuales ustedes pueden recurrir para adentrarse en todo lo que nos dijo Freud respecto de constitución subjetiva, sexualidad infantil y la vida sexual, amorosa de la adultez, tanto en la mujer como en el hombre. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos había dicho Freud acerca del complejo de Edipo? Vamos a ver, entonces, les voy a leer un pasaje. Vamos a empezar entonces con esta consideración del complejo de Edipo como algo general, como algo propio de los dos sexos. A ver, dice Freud, las experiencias analíticas nos enseñan que real y efectivamente existe una exigencia pulsional cuyo dominio en principio fracasa o se logra solo de manera incompleta, y una época de la vida que cuenta de manera exclusiva o prevaleciente para la génesis de una neurosis. ¿Está bien? Entonces les voy a leer de nuevo. Las experiencias analíticas nos enseñan que real y efectivamente existe una exigencia pulsional cuyo dominio en principio fracasa o se logra solo de manera incompleta, y una época de la vida que cuenta de manera exclusiva o prevaleciente para la génesis de una neurosis. Entonces, el complejo de Edipo tiene que ver para Freud con esto, ¿no? Con una época de la vida sumamente significativa en la cual los seres hablantes estamos atravesando justamente nuestro desarrollo, en la cual nuestros recursos anímicos todavía son muy precarios, y ya estamos transitando, vivenciando, experimentando estas exigencias pulsionales que no logramos nunca, o si lo hacemos de manera incompleta, dominar. Y que esta no dominio o elaboración incompleta va a estar en el origen de nuestras futuras neurosis durante la vida adulta. ¿Está bien? Entonces, esta es como un poco la base, ¿no? que nos plantea Freud, es decir, cómo él va situando hacia atrás cuando analiza el discurso de sus pacientes, que le cuentan cómo sufren en la relación con sus parejas, en el logro de sus objetivos, en las cuestiones vinculadas con el amor, el desencuentro,
y demás, todas las cuestiones que una persona puede experimentar, que sabemos que es variadísimo el espectro, pero lo que Freud observa es que hay mucho descontento, mucho malestar, mucha frustración, entonces va a establecer esta investigación de carácter, si se quiere, retroactivo, hasta ubicar el germen de estas dificultades en episodios, eventos significativos de la primera infancia que ya estuvieron cargados de afecto, que fueron sexualmente intensos y diríamos hasta inolvidables y que persisten operando al modo de traumas. ¿Está bien? Traumas que en su momento, al no poder ser elaborados, al no poder ser asimilados adecuadamente, ¿qué hicieron? ¿Qué produjeron? Produjeron en su momento estos famosos intentos de huida que podemos ubicar en términos de las represiones o en términos de los mecanismos de defensa si nos vamos ya al último Freud donde ya tenemos la segunda tópica. Es decir, formas de escape, formas de evitar este encuentro con el desencadenamiento de la angustia que los traumas suponen, que se anquilosan en nuestra personalidad a la manera de automatismos frente a los cuales, digamos, a los cuales recurrimos para defendernos de un peligro supuesto, imaginado, que está todo, por supuesto, desencadenado por estas primeras experiencias vivenciadas de una manera pasiva y con estos escasos recursos. ¿Está bien? Entonces todo esto queda como si se quiere guardado en nuestro psiquismo y determina, configura estos famosos patrones de repetición que están asociados al padecimiento neurótico. Freud ubica el influjo cultural como una de las condiciones de la neurosis. Esto dice que, bueno, quizá en tribus primitivas no sería algo tan esperable la neurosis, en los animales mucho menos. Él habla de que una de las causas puede ser el largo periodo de dependencia infantil, el hecho de que el ser humano a diferencia de otras especies, se ve obligado para no, digamos, perecer, a permanecer junto a sus cuidadores durante un largo periodo en el cual se encuentra desvalido, desamparado y precisa de esta atención del otro que luego, bueno, se fue organizando en términos de las familias, ¿no? Vamos a ver qué dice Freud en este sentido. Bueno, entonces, en relación al tema del varón, vamos al tema del varón. Vamos a tratar de resumirlo, digamos. Hay algo que tiene que ver con que lo ubique en términos de la masturbación. Bueno, una de las cosas más revolucionarias de Freud, ustedes saben que fue situar eh, todo lo que hasta Freud se consideraba como sexualidad. Bueno, Freud estableció que era solamente, digamos, un eh, renacimiento, un reflorecer de la sexualidad, lo que ocurría a partir de la pubertad. Es decir, la sexualidad para Freud se estructura en dos tiempos y todo lo que ocurre de los primeros 5 o 6 años de vida, no solamente que es sexual, sino también que es determinante de toda nuestra vida sexual adulta, sea en términos de metas pulsionales, objetos de la pulsión y demás. Es decir, que es absolutamente determinante y si bien por supuesto va a estar reprimido y va a operar sobre todo este periodo la famosa amnesia infantil en términos del tabú del incesto, todo esto es sumamente significativo, ¿no? Entonces, lo que va a decir Freud, básicamente, en términos de lo revolucionario y choqueante y bueno, muy, si se quiere, polémico por, por las resistencias que toca, ¿no? Es que, bueno, toda esa época de la vida es una época en la cual
el niño y la niña están permanentemente encontrando fuentes de excitación sexual y formas de descarga. Y bueno, una de las formas de descarga clarita en el varón va a ser la masturbación infantil, que va a estar ligada con ideas edípicas. Ahora bien, fíjense lo que dice, ¿no? Para que vean que esto no es una cuestión que se restringe o se limita a lo genital. Eh, dice así, dice, la vida sexual del niño en esa época en modo alguno se agota en la masturbación. Se la puede pesquisar en la actitud edípica hacia sus progenitores. La masturbación es sólo la descarga genital de la excitación sexual perteneciente al complejo. ¿Está bien? Es decir, que las metas vinculadas con la sexualidad en el complejo de Edipo son múltiples. Tienen que ver con la mirada, tienen que ver con las caricias, tienen que ver con la seducción en los órdenes que, por supuesto que siempre quedan en términos del amor paterno-filial, pero que van a tener también una actividad erótica que está en juego y a partir de la cual, por supuesto, el niño va a hacerse preguntas, a buscar un lugar y también a obtener excitaciones tanto del padre como de la madre, y su pregunta permanentemente va a tener que ver con su lugar en el triángulo. ¿Está bien? Aquí hay un tema de un triángulo y siempre hay alguien que queda afuera, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser la gran cuestión vinculada con el Edipo. ¿Cuán claro está esto? ¿Cuán claro está esto? En cada familia, ¿cuán claro está? ¿Sí? Porque yo lo digo acá y parece una obviedad. Claro, pero se supone que en el triángulo queda fuera el niño. Y bueno, pero depende, porque cada familia es un mundo, la patología, digamos, es algo mucho más difundido de lo que se cree, las formas de ignorar, soslayar, transgredir la ley son sumamente sutiles en muchos casos y bueno, eh, todo esto es percibido en términos inconscientes y luego genera las consecuencias que ya conocemos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Aquí va a darse, Freud va a referir esto, digamos, en un sentido muy gráfico, como una manera de, ustedes imaginen esto como una manera de ilustrar o de, así como cuando hablábamos en Tótem y Tabú, en donde él hacía como este raconto, este relato del padre de la horda que luego fue traicionado por sus hijos y luego ellos lo lloraron porque, en fin, todas son formas de Freud en las cuales él construye una historia que puede funcionar de manera hipotética para explicar lo que en términos estructurales él dice que es lo que sucede, ¿no? Entonces dice que en relación a esta masturbación infantil, que está inequívocamente vinculada con objetos que están prohibidos porque tienen que ver con los objetos del Edipo, en relación con esta, con estas fantasías edípicas, va a darse una situación de amenaza de castración. ¿Está bien? Amenaza de castración a la que en un primer momento el varoncito no presta crédito, digamos, no, es como que no quiere renunciar a ese placer por un lado y por otra parte no teme, y que solamente eh, va a cobrar eficacia a partir de un hecho sumamente traumático que tiene que ver con la visión de los genitales castrados. Allí, en la asociación de esos dos eventos, de esos dos episodios, se va a producir una situación que Freud describe como angustia de castración y que va a estar en el núcleo del complejo de castración masculino y que Freud va a definir como el trauma más intenso de su joven vida. ¿Está bien? Imagínense todo un montón
sucesos absolutamente turbulentos en términos de lo afectivo, de lo emocional, de lo sexual para el niño, que está gozando plenamente con sus fantasías incestuosas y demás, y de repente aparece, ¿no?, esta ley que le dice que se lo van a cortar, a la cual no presta crédito, y luego esta visión de los genitales castrados, que ya vamos a ver qué quieren decir. Entonces, de alguna manera, el niño va estableciendo esta idea de que hay algo vinculado con sus fantasías que lo vuelve, si se quiere, culpable, que lo vuelve despreciable y que llevaría a un castigo horroroso que implicaría perder ese órgano. Ese órgano es muy importante aquí, lo que se produce, porque aquí vamos a hacer una especie eh, de volver hacia atrás, hacia la unidad de narcisismo, y cuando hablamos de narcisismo, hablamos de narcisismo primario y narcisismo secundario. Entonces aquí se da esta paradoja muy interesante de que hace falta, digamos, un narcisismo bien consolidado para asumir la castración. Esto se ve claro, esto parece una paradoja, porque nosotros venimos viendo que el narcisismo justamente parecería que fuera una forma de renegar de la castración. Es decir, pero no, en este caso, si atendemos al narcisismo primario, eh, es precisamente a causa de que el niño valora más su órgano, que está narcísicamente, digamos, investido, digamos, esto, que los objetos de sus fantasías, que sale de ahí y puede salvar su órgano y tiene que elegir entre su órgano o los objetos. ¿Está bien? Y elige, si se quiere, en la situación normal, salvar su órgano. Recuerden que este es el raconto de Freud, ¿no? Esto es una forma de graficarlo. Entonces, esa es la prioridad para él, preservar ese órgano tan valioso. Pero esto es muy importante lo que les digo, porque si ese órgano, narcisismo primario, no está adecuadamente investido, catequizado, o no está adecuadamente instalado ese narcisismo primario, van a darse estas situaciones confusas a partir de las cuales el niño un poco no va a querer perder los objetos y otro poco no le va a interesar tanto perder ese pene. Entonces, por eso es importante esto, que retomemos esto del narcisismo primario, ¿no? Es decir, allí eso es un trauma para él, pero él sabe que se tiene que ir de allí. Aquí dice Freud, aquí es como si triunfara la especie sobre el individuo, porque justamente a ver, el interés en el goce, si se quiere, del ello, de los objetos del incesto, es un goce individual, autoerótico y demás. Pero la especie tiene un interés justamente en establecer un límite a este contacto. Entonces, es como si hubiera algo en nosotros que hace que prevalezca la especie o los intereses de la especie por sobre los del individuo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa allí? Dice Freud, el ello resigna los objetos y el yo los introyecta identificándose con ellos. ¿Está bien? Hay una resignación de los objetos en tanto tales por parte del ello y una introyección de esos objetos, es decir, ya no quiero tener a mamá y a papá, gozar de ellos en tanto objetos, o mejor dicho, no es que yo ya no quiero, es que ello en mí no quiere, pero yo me vuelvo un poco como ellos, en el sentido de que me identifico con mi padre, de alguna manera, ¿no? Me voy a dirigir, voy a constituir un objeto externo como mi madre, es decir, se establece esta condición de metáfora, y a la vez esta introyección sublimada, siempre la identificación para Freud implica una sublimación, va a asegurar de manera eterna en mí la persistencia de esta prohibición para siempre. Ya sé para siempre cuál es la ley.
¿Está bien? Entonces, esto va a llevar a Freud a decir que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Está bien? Entonces, primera etapa, el niño goza de estas fantasías edípicas con múltiples metas sexuales: mirada, caricias, risas, besos, abrazos, buscar un lugar. Esto es negativo y positivo. Quiere un rato, quiere ser el hombre de mamá y rivaliza con el padre por el amor de la madre. Otro rato quiere ser la mujer de su padre, entonces rivaliza con su madre por el amor del padre, el complejo de Edipo negativo. En fin, todas estas cuestiones, digamos, edípicas van a estar jugándose en sus excitaciones, que se van a resolver en esta etapa por la vía genital, porque ya el niño viene etapa oral, etapa anal y etapa fálica, y se va a dar esta cuestión del desprendimiento, que Lacan llama castración, que en el destete fue, ¿qué cosa? El seno materno. En la etapa anal fue los excrementos. Y ya llega la etapa fálica, ¿no? Y ya ve que ese órgano, ya empieza a ver que, no, pero este no lo pierdo, ¿no? Dice, entonces ahí ya sale y salva su órgano y pierde los objetos. ¿Está bien? En que siempre se pierde algo. Entonces, allí cuando se va es cuando se constituye, se internaliza la prohibición en términos del superyo, heredero del complejo de Edipo, y el complejo de Edipo, dice Freud, se va al fundamento. ¿Qué quiere decir que se va al fundamento? Se va al fundamento quiere decir que se produce algo más que una represión. Es como que se aniquila, se elimina, o, como lo dice en el título de su trabajo de 1924, se sepulta. Es decir, todo esto está, pero queda sepultado. De los sepultamientos más o menos exitosos, seguramente, dice Freud, va a depender el grado de psicopatología con el que nos encontremos, ¿no? Entonces, el orden del proceso en el varón, como ven, es bastante claro, no tiene gran complejidad, gran complicación. Dice Freud, está el complejo de Edipo y se finaliza en el complejo de castración. ¿Está bien? El complejo de Edipo tiene que ver con el vínculo con este primer objeto, que en un primer momento es este objeto externo nutricio, que es la madre. Luego esta satisfacción de las pulsiones autoconservativas va estableciendo este factor de apuntalamiento en la cuestión sexual. La madre deviene un objeto sexual, pero sigue siendo el mismo objeto, y hay algo en un punto que se configura como una amenaza de perderlo, que va a hacer que salga de allí introyectando las figuras que otrora eran objetos en la instancia superyoica, y se inicia el periodo de latencia con el sepultamiento del complejo de Edipo y la institución del superyo. ¿Está bien? Varoncito, como los varones, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Que sin muchas vueltas, sin mucho rodeo. Bueno, Freud explica así, algo de esto hay, ¿no? Algo de esta cuestión de la... em, em, bueno, Lacan lo pone en términos de normal, algo en términos de la normalidad, ¿no? Normal, y lo señala en términos de mal, de masculino, ¿no? La norma. Una pregunta. ¿Y Sí, qué pasa cuando, por ejemplo, el narcisismo primario no aparece? O sea, digamos, prefiere no perder el objeto, sino perder el órgano. Y eso, o sea, entiendo que, a ver, como un niño, digamos, podría manifestarse de cierta forma, pero eso cómo se refleja en un adulto. Porque en teoría, cuando tú escoges el órgano sobre los objetos y funciona el narcisismo primario, luego el narcisismo primario se va, no desintegrando, pero digamos, se va incorporando en el ser humano y se vuelve algo neurótico normativo. Pero si ese exacto. narcisismo primario no surge
cuando, entre comillas, tiene que surgir para proteger su propio órgano, surge eventualmente o no. O sea, ¿se queda Bueno, ahí estancado o qué? perfecto, ahí vas a tener, Luz María, como ejemplo para responder a tu pregunta, la película que tienes que ver, que es Ya, qué es el fragmento del que vimos una parte, ¿cierto? Con la mamá, esa, el físico-culturista, eso, exactamente, que es el narcisismo ya. secundario. Que hay como Exactamente. una sobrecompensación de lo primario porque nunca salió y imagino que después Y sale con más aparece fuerza. lo secundario más en el campo, si se quiere, del delirio, porque está, eh, por ejemplo, y esto es muy interesante cómo lo plantea Spilka, ¿no? Spilka habla, Jaime Spilka, el psicoanalista este que a veces citamos, ¿no? Spilka habla como que aparece más en términos de respuestas que de preguntas, porque para la neurosis, siempre el camino de la sexualidad, de las identificaciones, del vínculo con el otro, se plantea en términos de preguntas. Esto es para Freud, para Lacan, es decir, ¿cómo ser hombre? ¿Soy lo suficientemente hombre? ¿Qué quiere mi mujer? ¿Qué quiere mi madre? ¿No? La mujer, ¿qué es ser una mujer? Y demás, ¿no? Todo es en términos más de enigma y de algo que nunca se logra, pero algo que en algún punto se sabe, porque ese saber tiene que ver con una identificación primaria bien consolidada, ¿no? Pero en el campo del narcisismo secundario lo que aparece son las respuestas. Y las respuestas están en el plano de lo imaginario y ya no están estas identificaciones, sino que está lo que se conoce como identidad, que es esta idea, por ejemplo, ¿vieron esas mujeres que se hacen 15.000 cirugías para ser esa mujer con mayúsculas, que tiene los labios, eh, no sé, carnosos o que tiene los pechos voluptuosos o que tiene esa idea de la perfección ya tiene más que ver con un registro de lo imaginario que respondería al enigma de lo femenino. No tiene que ver con una pregunta que se va respondiendo, digamos, transitoriamente en función de identificaciones que están a nivel de lo inconsciente. Lo mismo con este personaje de la película. Es un hombre, ¿qué es? Ser un hombre es ser musculoso, verse al espejo y tener músculos, ser fuerte. ¿No es cierto? Esa sería una forma de suplir o de eh, eh, elaborar una situación emocional, anímica o si se quiere simbólica, en la cual él se siente como un bebé, como un niñito, indefenso, inmaduro, incapaz, hasta inclusive castrado. Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque eh, lo que resume Spilka de Freud, que Freud lo dice con otras palabras, es que eso castra siempre. Si yo quiero acceder a mi madre, la prohibición del incesto hace que me vea, digamos, que el castigo del padre implique la castración. Y si quiero someterme a mi padre como siendo la mujer de él, mm, castro porque, digamos, eso me castra porque hace que mi órgano sea, digamos, quede fuera de uso, ¿no? Entonces, cualquiera de las formas de realización del Edipo en la fantasía eh, castran al hijo. Entonces, esto es lo que pasa justamente cuando no existe este narcisismo primario que inviste adecuadamente al órgano, o en este caso al niño, eh, lo que puede pasar es que venga justamente el narcisismo secundario a resarcir o a restituir eso que estaba roto y siempre de una manera insuficiente, como suele suceder en el delirio.
¿Está bien? Bueno, entonces, para resumir, dice Freud, mi tesis es que la organización genital fálica del niño se va al fundamento a raíz de la amenaza de castración. Bien, eso en cuanto al varón. Vamos a ver ahora cómo, ¿qué nos dice Freud acerca de formas en las cuales estas problemáticas vinculadas con las fijaciones a los primeros objetos participan de la sexualidad adulta? En este caso, recuerden, estamos entre los años 1910 y 1912, todavía Freud no ha desarrollado demasiado sus producciones acerca de la sexualidad femenina, pero nos va a hablar acerca de cómo los obstáculos o las dificultades transitadas en este periodo tan sustancial de la vida, que es el complejo de Edipo, van a participar en las cuestiones, las vicisitudes de la vida amorosa de los sexos, ¿no? Dice Freud, cuando el proceso somático de la maduración sexual reanima las viejas fijaciones libidinales en apariencia superadas, la vida sexual se revelará inhibida, desunida y se fragmentará en aspiraciones antagónicas entre sí. Entonces aquí tenemos dos textos, les decía. En el primero nos habla Freud acerca de un tipo particular de elección de objeto en el hombre. Entonces, aquí Freud se pregunta, ¿cuáles son las condiciones del amor bajo las cuales las personas eligen su objeto, ¿no? Entonces aquí nos va a hablar de algunos pacientes que le ha llamado a él la atención que haya ciertos, recuerden que Freud nos hablaba siempre de estos clichés, ¿no? De estos patrones de repetición que pueden darse en el terreno de lo sintomático, de las acciones compulsivas, de los rituales y demás, pero también pueden darse en el plano de la vida amorosa. Entonces va a empezar a observar una serie de, de rasgos que caracterizan la elección de objeto de algunos hombres y que se repiten. ¿Y qué quiere decir que algo es la condición? Que inconscientemente lo que comanda mi elección, por supuesto es ajeno a mi conciencia, pero es algo que yo le exijo al objeto que tenga para que me guste, para que me excite, para que sea una condición, digamos, para que sea un objeto de goce. Inconscientemente tiene que tener ese rasgo. Entonces es algo que participa y en términos de lo inconsciente coordina, comanda mi elección. ¿Está bien? Sabemos que desde el psicoanálisis el determinismo rige lo anímico, con lo cual este libre albedrío, por supuesto, no opera y las personas nos movilizamos un poco dirigidos por nuestros complejos inconscientes. Entonces, ¿cómo nuestro inconsciente elige a nuestro partener, para decirlo de alguna manera? Bueno, en función a determinadas vicisitudes atravesadas en el Edipo. Entonces, ¿qué ve Freud? Bueno, hay una condición que le llama la atención, que es esta del tercero perjudicado. Es decir, hombres que eligen mujeres que están en pareja, que están comprometidas. Hay una canción de Calamaro que dice, y que vuelvas para serle infiel conmigo. Él habla de una fantasía, ¿no? Que él tiene, que es de que su amada vuelva hacia él para serle infiel al otro con él. Con lo cual uno deduce que ella le ha sido infiel con el tercero. ¿Está bien? De alguna manera sería como una venganza, una redención
que ella vuelva hacia él. Entonces aquí, ¿qué se juega en esta frase, ¿no? Se juega toda esta cuestión de rivalidad edípica revivida, ¿no es cierto? Así como cuando yo era un pequeño niño, estaba mi padre y yo rivalizaba con él por el amor de mi madre y él triunfó en teoría, hoy yo buscaría redimir esta batalla mostrando mi supremacía frente a mi rival con la amada que representaría a mi madre. ¿Está bien? Eso un poco es lo que nos dice Freud. Dice, un tercero perjudicado, eso, vamos, a muchos hombres se sienten atraídos por mujeres que están en pareja o que están en una relación y si están libres no les atraen, no les llaman la atención. ¿Está bien? Luego también nos habla de cierta fascinación, admiración o gusto por lo que él llama una mujer de mala fama o una mujer que es inferior éticamente, digamos. El amor, el Freud lo llama el amor por mujeres fáciles. Es decir, mientras más una mujer tiene fama de desvalorizada en el terreno de su proceder sexual, más genera la excitación de estos hombres. Esto está muy relacionado con el texto de 1912 que vamos a ver a continuación. Nadia, creo que quieres decir algo. Te veo riéndote, no sé qué. ¿Qué te ha causado gracia? Eso me ha llamado gracia porque hay hombres que les gustan las zorras, dicen. Bueno, hay una cosa interesante, muy interesante. En el idioma italiano hay una distinción. Tú acabas de decir una palabra, Nadia, muy interesante, que es la palabra zorra, que no sé cuál es el significado, digamos, de Panamá, pero me imagino, digamos, en Italia hay, por ejemplo, la prostituta, es decir, la mujer que cobra por sexo, se llama putanna, pero la zorra se le llama zócola. No, digamos, digamos por lo menos en el español de Argentina, la palabra es la misma, pero en italiano se diferencia, ¿no? La zócola se les dice a la roba maridos, ¿está bien? A la mujer que tiene, digamos, inclinación, o en esa serie sería la que se fija en hombres casados, o la que siente una atracción particular por hombres que están en pareja, ¿no? Esa es la zócola. Mientras que la putana es otra cosa, es una mujer que cobra, que trabaja, trabajadora sexual, digamos, ¿no? Pero, bueno, siguiendo un poco con las condiciones del amor que Freud va ubicando. Entonces, el tercero perjudicado, el amor por mujeres fáciles. Luego también es un elemento central el tema de los celos. Los celos pasan en estos casos a ser una condición sine qua non, digamos. Solamente hay pasión, hay goce sexual verdadero si la mujer puede ser celada, digamos. ¿Está bien? Es decir, pasa a ser una condición de goce, de disfrute. Y por último, dice Freud, una idealización extrema y una tendencia a rescatar a la amada, es decir, a mantenerla en la senda de la virtud. Es decir, buscar una mujer fácil a quien celar, ¿no es cierto?, que tenga mala fama, uno o varios terceros perjudicados, pero además esta idea de la hazaña, de la epopeya o de la gesta obsesiva, de decir, yo soy el que la va a salvar y la va a llevar por la buena senda. Es decir, de llevar a esa mujer errante, perdida, que está vagando y demás, a, a, a mantenerla en la senda de la virtud, como de buscar
esta cuestión buena, además súper idealizada, y de poder ser el que las rescate de la mala vida, ¿no? Ser el que la rescata. Entonces, en esto, ser el que la rescata de la mala vida, Freud lo que interpreta es que hay en estos pacientes hay un nexo inconsciente muy sólido, muy firme entre, entre esta cuestión de la madre y de la mujer fácil, digamos. Entonces, esto es lo que le llama la atención a Freud. ¿Cómo puede ser? Si a nivel de lo consciente nos parecen opuestos, ¿por qué se da esto en el obsesivo tan claro, tan fuerte, ¿no? Y ya nos va a ir quedando más claro esto cuando veamos el siguiente artículo acerca de la más generalizada degradación de la vida amorosa. Dicho sea de paso, estas cuestiones de las que estamos hablando son cuestiones socialmente muy difundidas, muy generalizadas y se siguen viendo, digamos, de manera ubicua en los tiempos que corren, ¿estamos? Así que, entonces está esta contradicción entre esa moción tierna de una madre a la cual él le debe la vida, ¿no? En la cual él está eternamente agradecido, y esa mujer fácil o infiel que lo engaña a él con ese extraño forastero que es el padre, ¿no? De alguna manera no le perdona la infidelidad, y lo que dice Freud es que de alguna manera el sujeto ha quedado fijado a este triángulo. Esto sería un sepultamiento inadecuado, del complejo de Edipo, ¿no? Una represión inadecuada que posiblemente desencadenaría en una neurosis. De alguna manera hay una renegación por parte del niño de su exclusión del triángulo. Por supuesto que en este ámbito en el cual hay un psiquismo que se está constituyendo, no sabemos hasta qué punto esta renegación de quedar afuera del triángulo tiene que ver con él, o hasta qué punto él es llamado ahí a ocupar un lugar por los inconscientes de los padres. Recuerden que Lacan decía bueno, que los síntomas de los hijos tienen una vinculación directa con el inconsciente de los padres, ¿no? Luego, en 1912, acerca de la más generalizada degradación de la vida amorosa, Freud va a dar un giro en donde se va a entender mucho mejor esto, que va a tener que ver con analizar el tema de la impotencia psíquica. Ah, esperen, antes de ir a este tema, les quería citar una canción de Sabina, eh, para que vean cómo esto está en la cultura popular y si pueden escuchar cómo la gente en un estadio corea estos estribillos, van a ver que esto genera mucha más identificación de lo que uno cree, ¿no? La canción de Sabina dice: de sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, y sin embargo un rato cada día te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. ¿Está bien? Entonces esta dualidad, esta contradicción entre esta madre a la que uno le debe todo y que es todo para uno y sin la cual uno no puede vivir y que es la primera, ¿no? De repente pueda volverse la cualquiera o tenga que buscarse, digamos, sea equiparable a una cualquiera. Te cambiaría por cualquiera. Es decir, necesito, así como necesito amarte y me debo a ti y soy tuyo, así también necesito degradarte y hacerte sentir una cualquiera, ¿no? Como si de alguna manera tuviera que resarcirme del daño que me has hecho cuando te has ido con él, ¿no? Como que de alguna manera una reacción justamente edípica frente a esta cuestión de la afrenta que supone eh, la relación de una madre con el padre, ¿no? Como, bueno, entonces, en el artículo de 1910, Freud va a dar un nuevo giro.
analizando el tema de la impotencia psíquica, volviendo al tema del determinismo de lo anímico y a esta ligazón entre lo somático, lo orgánico y lo psíquico que vemos desde la unidad 1. Entonces estos son dos temas que siempre cuando hablemos los tienen que tener siempre como básicos, ¿no? Reciprocidad en la interacción de lo anímico, de lo psíquico y de lo somático y de lo orgánico, y el determinismo psíquico. ¿Está bien? Es decir, que no hay cuestiones azarosas en el terreno de lo anímico, sino que hay una determinación. Entonces Freud se va a preguntar, ¿por qué pasa esto con tanta frecuencia? Eh, esto de la impotencia psíquica, de que llegado el momento supuestamente anhelado del coito, del acto sexual, de repente eh, el órgano no responda, ¿no? El órgano del hombre. Entonces va a ir, como hace habitualmente, va observando algunas situaciones, dice, bueno, en primer lugar, dice, me parece que esto se debe a que eh, tiene que ver en parte con el objeto, digamos, porque muchas veces observa que con sus pacientes esto le pasa con una mujer determinada, no le pasa con otra. Entonces esto en parte dice tendrá que ver el objeto. Pero bueno, luego va a llegar a una... Esto está vinculado directamente con lo anterior, porque anteriormente hablábamos de qué hace que un hombre elija a una mujer o qué vuelve a una mujer un objeto deseable para un hombre, ¿no? Entonces, lo que va a advertir aquí es que, dice Freud, hay una voluntad contraria que, por supuesto, que transcurre en el plano de lo inconsciente, de lo sintomático, que perturba el propósito consciente, que es el de ejecutar el acto sexual con plena potencia, ¿no? Entonces, nos va a hablar de un influjo inhibitorio de ciertos complejos inconscientes. Y va a ser aquí bien claro, preciso y directo, y va a hablar de una fijación a la madre y a las hermanas. ¿Qué va a producir esta fijación a madre y a hermanas? Va a producir una escisión patológica, por supuesto, entre lo que Freud llama la corriente tierna y la corriente sensual. La corriente tierna, dice Freud, es la más antigua, tiene que ver con este vínculo idílico con la madre a la que se le debe la vida, y la corriente sensual es la que aflora en la pubertad y que tiene que ver con la preparación del varoncito ya devenido adolescente para ejecutar el acto sexual, ¿no? Entonces, lo que va a decir es que, para decirlo de manera resumida, ahora les voy a leer cómo lo expresa Freud, sería como se confundieron, y eso fue horroroso, desencadenó altos montos, altos niveles de angustia, no se pueden confundir nunca más. Entonces, ¿qué se va a producir en estos sujetos? Se va a producir una escisión a partir de la cual no van a poder amar a la mujer que desean y no van a poder desear a la mujer a la que aman. ¿Está bien? Esto es manual básico del obsesivo. Es decir, vean ustedes a un obsesivo y van a ver que su mujer, por lo general, eh, está cualquier clase de actitud en ella que tenga que ver con volverse atractiva, va a ser juzgado o rechazado o mal visto. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque es la madre de sus hijos. Y veladamente es la madre de él. Cumple la función de ser la madre tierna de él, ¿no? Y por supuesto que en términos de lo sexual va a estar alejada de la posibilidad de desearla, ¿bien? Como mujer.
Y por otra parte, solamente va a poder desear sexualmente o va a poder estar en conformidad con el goce sexual con otras mujeres que por otra parte van a estar degradadas. Entonces, de alguna manera, ¿por qué? Porque van a ser las mujeres fáciles, las mujeres que no son la madre de sus hijos y demás. Y con estas mujeres van a poder descargar todas sus metas, fijaciones de orden perverso que están silenciadas o están escondidas, ocultas, ¿no? Entonces se va a dar, sí, esta suerte como de doble vida que implica una desvalorización de lo femenino, porque en tanto un hombre hace de mujer, hace de su mujer su madre, la está desvalorizando. ¿Está bien? Cuando hace que se afee, que no se cuide, que juzga el vestido que se pone, porque, o lo que sea. Entonces, eh, ¿por qué? Y porque la tiene que preservar de la mala vida. Pero por otra parte, no la desea, con lo cual, de alguna manera, la desvaloriza. ¿Está bien? Y a la mujer que sí elige en el plano de lo sexual, la desvaloriza porque no la elige. ¿Está bien? Es decir, de alguna manera se vuelve como una vía de descarga de sus apetitos sexuales que están escindidos. Aquí lo sintomático es la escisión entre lo sexual, lo erótico, lo sensual, que dice Freud, entre la corriente sensual erótica y la corriente tierna idealizada. No hay una confluencia. Digamos que en una madurez libidinal, si se quiere, normal, estas corrientes confluirían y un hombre sería capaz de desear a la mujer a la que ama, ¿cierto? Es decir, que allí habría un reconocimiento de la mujer y una posición del sujeto como hombre. ¿Está bien? Lo que pasa es que aquí lo que tenemos es un niño perverso polimorfo que, digamos, depende infantilmente de esa madre y tiene que buscar un sustituto de la madre y que encuentra estas satisfacciones perversas en esa mujer fácil que es la corriente erótica de la madre. Pero no se pueden unir. Dios no permita que la madre de mis hijos se pinte los labios, se ponga bonita y demás. No, no, Dios no lo permita, ¿no? ¿Por qué? No. Porque apenas eso le recuerda una inminencia de la consumación del incesto, eso se vuelve insoportablemente angustiante, ¿no? O Dios no permita que se pueda enamorar de la mujer, digamos, con la que obtiene un goce sexual, digamos, satisfactorio. ¿Está bien? Vamos a ver qué dice Freud. Ahora no sé en cuál está. 176, 177. De esta. Dice así: se ha producido una limitación en la elección de objeto. La corriente sensual que ha permanecido activa solo busca objetos que no recuerden a las personas incestuosas prohibidas. Si de cierta persona dimana una impresión que pudiera llevar a su elevada estima psíquica, no desemboca en una excitación de la sensualidad, sino en una ternura ineficaz en lo erótico. La vida amorosa de estos seres permanece escindida en las dos orientaciones que el arte ha personificado como amor celestial y terreno o animal. Cuando aman, no anhelan, y cuando anhelan, no pueden amar. Buscan objetos a los que no necesitan amar a fin de mantener alejada su sensualidad de los objetos amados. Y luego, si un rasgo a menudo nimio del objeto elegido para evitar el incesto
recuerda al objeto que debía evitarse, sobreviene, de acuerdo con las leyes de la sensibilidad de complejo y del retorno de lo reprimido, esa extraña denegación que es la impotencia psíquica. Es decir, que la impotencia sería justamente un encuentro con algo de este horror en el cual confluyen estas dos corrientes que tienen que estar escindidas, tienen que estar separadas. Para protegerse de esa perturbación, el principal recurso de que se vale el hombre que se encuentra en esa escisión amorosa consiste en la degradación psíquica del objeto sexual, al par que la sobreestimación que normalmente recae sobre el objeto sexual es reservada para el objeto incestuoso y sus subrogaciones. Tan pronto se cumple la condición de la degradación, la sensualidad puede exteriorizarse con libertad, desarrollar operaciones sexuales sustantivas y elevado placer. Bien. ¿Les suena todo esto o no? ¿Les parece que Freud estaba hablando de cosas que pasan, que no? ¿Sí? Bien, bueno, me alegro. Bueno, en un ratito retomamos y hablamos de la... Vamos a hablar de la sexualidad femenina. Por suerte esa es la fácil. Claro, claro, lo dejamos para el final, porque... Bien, entonces retomamos a ver qué hora es. Son y 22, a las y 35, en 13 minutos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice Freud con respecto a la sexualidad femenina? Como les decía recién, este es un paso de la parte tardía de la obra de Freud, en la cual él da este giro en relación a sus concepciones respecto del desarrollo, que en un primer momento establecía una analogía entre el desarrollo del varoncito, el de la nena, y luego va dando toda una serie de pasos en relación a establecer una diferenciación cada vez más clara e ir localizando lo específico de la sexualidad femenina. En primer lugar, Freud destaca el hecho de que la dualidad de los sexos se levanta ante nosotros como un gran enigma. Es decir, que para Freud, eh, esta cuestión que en la biología está tan clara, la presencia de dos sexos, es mucho más compleja y difícil de asir en el terreno de lo anímico. Nunca, digamos, llega a dar definiciones concluyentes respecto de esta cuestión, hace intentos, pero siempre señala que es algo como incompleto, inacabado, poder asir en qué consiste básicamente la diferenciación entre masculino y femenino. También nos habla Freud de que hay un factor bisexual que es constitutivo de todo ser humano, que tanto en hombres como en mujeres hay algo del sexo opuesto que nos habita, que nos constituye y que por lo general tiende a reprimirse, a soslayarse o a negarse, pero que opera y ejerce sus efectos desde lo reprimido. Hay un primer hecho a tener en cuenta que tiene que ver con que hay una época en la cual esta equiparación o esta analogía entre el desarrollo del varoncito con el de la nena, de alguna manera Freud había concedido eh, esta denominación de complejo de Electra que había eh, propuesto Jung para hablar de este vínculo de preferencia por parte de la nena con el padre
y, por supuesto, los sentimientos de hostilidad y de rivalidad para con la madre, fundados en considerarla una rival por el amor de este objeto que era el padre, ¿no? Entonces, de alguna manera, Freud había eh, convalidado de alguna manera digamos, esta equiparación. Así como los varoncitos tienen un complejo de Edipo, las niñas tendrían un complejo de Electra. Pero luego Freud va a echar por tierra esto, a decir que no, que esto no es así, eh, y que siempre y en todos los casos el vínculo con la madre es lo primario, lo prevaleciente y lo intensísimo que exterioriza sus efectos a futuro para ambos sexos. El vínculo inicial con la madre nutricia es el fundamental, el central, eh, el más pleno en significatividad y en consecuencias. Fíjense cómo habla acerca de esto en Esquema del psicoanálisis. El primer objeto, al igual que en el varón, es la madre nutricia. Estamos hablando de la niña, ¿no? Primera seductora, dice. Es la primera seductora. Provoca sensaciones corporales. Estoy citando textual a Freud. Tiene la madre, para la niña, para la hija, una significatividad única, incomparable y se fija inmutable para toda la vida como el primero y más intenso objeto de amor, arquetipo de todos los vínculos posteriores de amor, en ambos sexos. Es decir, Freud dice todo esto, pone punto suspensivo y dice en ambos sexos. Esto es fundamental, porque aquí echa por tierra esta idea del complejo de Electra. ¿Está bien? Como un espejo, como una analogía del complejo de Edipo. ¿Cuál va a ser la gran diferencia, digamos, es que el hombre, el varoncito, se va a posicionar en relación con la castración a partir de la situación de la amenaza de perderlo? Esto es lo que va a determinar su carácter, su relación con el otro sexo, sus complejos. Todo va a estar determinado por ser portador de algo valioso, pero estar permanentemente en jaque respecto de la posibilidad de la pérdida de ese, digamos, de ese órgano valioso. Pero en el caso de la psicología de la mujer, las cosas van a tener un orden diferente, porque así como habíamos visto que en el varoncito el complejo de Edipo se iba al fundamento a partir del complejo de castración, todas las excitaciones sexuales provenientes del edípico tenían que ser sepultadas en vistas de la posibilidad de perder ese órgano tan valioso, investido narcísicamente y demás. En la nena va a decir que lo que se da es una inversión de este orden a partir de la cual el Edipo de la niña es posibilitado a partir del complejo de castración. ¿Y cuál va a ser ese núcleo del complejo de castración en la niña? Así como en el varoncito es la amenaza de perderlo, en la niña, ¿cuál va a ser? Pregunta. La envidia de Penny, ¿no? Exactamente. La envidia de pene. ¿Qué es? Para Freud, la reacción espontánea frente al hecho de no haberlo recibido. En palabras de Freud, ha visto eso, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. Esto va a decir Freud, va a asignar todo el desarrollo de la niña. ¿Qué va a producirse a partir de allí? Es decir, va a asignar todo el desarrollo, quiere decir que va a introducirla al complejo de Edipo
y va a asignar su relación con el otro sexo, la constitución de sus identidades y demás. ¿Qué va a producirse a partir de allí? En primer lugar, se va a producir un aflojamiento del vínculo tierno con el objeto madre. ¿Bien? Quiero decir dos cosas en relación a este vínculo. En primer lugar, este vínculo de la niña con el objeto madre, a medida que Freud va avanzando en su producción, va ocupando un lugar cada vez más central, más preponderante. ¿Está bien? Es como, primero que dice Freud que es muy prolongado en términos del tiempo, hasta que se da el viraje al padre. Así que es el principal que hemos de tener en cuenta en términos de las consecuencias en la vida adulta, el vínculo de la niña con la madre. Por otra parte, se trata de un vínculo intensísimo, de carácter sumamente ambivalente. Ambivalente. ¿Está bien? ¿Y en el marco de qué se va a dar este aflojamiento de vínculos tiernos con el objeto madre? ¿Cuáles son Freud se pregunta esto. ¿Cuáles son las causas que promueven este extrañamiento de la niña con la madre? Freud resume algunas cuestiones en relación a esta pregunta. ¿De qué la culpa la niña a la madre? Dice, de haber omitido dotarla con el genital correcto, por una parte, de haberla nutrido de manera insuficiente, cosa que Freud adjudica a la voracidad insaciable del amor infantil, ¿no? De haberla forzado a la rivalidad con un hermanito, cosa que también tiene que ver con esta demanda insaciable de amor, es decir, que de repente era la única destinataria del amor absoluto, pleno y exclusivo de la madre, y de repente tiene que disputarse ese amor con un hermanito. Y por último, de haber incitado el quehacer sexual y haberlo prohibido. Recuerden esto de que la madre es la gran seductora en ambos sexos, es la que incita con sus cuidados el quehacer sexual, y en el caso de la niña, digamos, las prohibiciones son fuertes y elevadas, así como en el varoncito se juega la amenaza de la castración, en la niña todas las cuestiones de la educación van a estar tendientes a reprimir de manera muy enérgica todas las presentaciones de la cuestión sexual. ¿Qué va a pasar cuando se produzca este aflojamiento de vínculos tiernos con el objeto madre? Se va a dar un doble viraje para Freud, que también es algo sumamente característico de la sexualidad femenina y que no tiene paralelo en el caso del varoncito. Se va a dar un giro al padre, es decir, la madre va a resignarse como objeto de amor y se va a establecer este valor prevaleciente de la figura del padre, y la mujer de alguna manera va a pasar a su fase heterosexual, renunciando a la madre como objeto y también en un caso similar a como habíamos visto en el varoncito, adquiriéndola como objeto identificatorio. Es decir, va a dejar de querer tenerla y va a pasar a serlo de alguna manera o a querer ser como ella en el sentido de disputarse el amor de ese hombre que es el padre. Entonces, algo que no pasa en el varoncito, que siempre tiene a la madre como objeto, en la mujer va a estar dada por esta característica de que el Edipo positivo, que sería la atracción por el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el progenitor del mismo sexo, va a estar antecedido
por un Edipo negativo muy intenso, que es la parte, si se quiere, homosexual del complejo de Edipo, la prehistoria edípica del desarrollo de la mujer. Esta relación con su padre va a tener también otro pasaje, otro viraje, que Freud ubica, digamos, en el plano de lo anatómico, que va a tener con un momento más masculino en el ejercicio o en la obtención de placer, al pasaje de un momento más, si se quiere, femenino o de asunción de la castración, que va a tener que ver con el pasaje del clítoris como zona reactora a la vagina. ¿Está bien? Entonces, este doble viraje de la madre al padre y del clítoris a la vagina es algo absolutamente propio, específico y singular del desarrollo de la mujer que en el hombre no está. Y esta situación de que el complejo de Edipo está precedido por el complejo de castración. Así como en el varoncito el complejo de Edipo se va al fundamento por el complejo de castración, el complejo de castración corta, interrumpe y sepulta el Edipo, en la mujer lo que está antes de todo es el complejo de castración. Es la envidia de pene la que la lleva a los avatares edípicos que nunca encuentran un cierre definitivo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar con la mujer en su complejo de Edipo? Y bueno, Freud nos va a hablar de 3 posibles salidas. ¿Qué son? Uno, el extrañamiento de la sexualidad. Esa va a ser la primera, es decir, que la comparación del clítoris con el pene le recuerda su inferioridad, con lo cual eso supone un trauma que va a hacer que se retraiga de manera definitiva y absoluta de la sexualidad. Es decir, la sexualidad le resulta penosa, le resulta displacentera y se aparta de lo sexual por suponerle una situación penosa. La segunda salida, en realidad la 1 y la 2 no son salidas, son formas, digamos, si se quiere, más patológicas, ¿no? En un caso, el extrañamiento de la sexualidad, en el otro caso, Freud lo llama porfiada autoafirmación, que sería la desmentida de la inferioridad del órgano. En realidad, no es la desmentida de la inferioridad del órgano, es la afirmación de que lo tienen, la negación de que no lo tienen, que esto va a suponerse, digamos, se va a asociar a estas posiciones más masculinas de lo que solemos entender como mujer fálica, ¿no? Mujer fálica que no se muestra, que no se presenta como castrada, ¿no? Sea en el orden social que sea, se va a mostrar como potente, poderosa, inclusive sometiendo a los hombres, posicionándose por encima de ellos y bueno, en una posición guerrera, combativa, viril o activa, que, que, que no hace lugar a lo que Freud nos presenta como una asunción de la feminidad, ¿no? Y, por último, dice, el tercer desarrollo, que vendría a ser el normal, implica ciertos rodeos. Muy interesante esto que nos dice Freud, porque cuando Freud habla de rodeos, tenemos que pensar en la función de la metáfora para Lacan, ¿no? En cómo esto que las personas, digamos, que los neuróticos estamos tan habituados, que tiene que ver con buscarle la vuelta, ¿no? ¿Cómo le busco la vuelta a esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo le busca la vuelta a la mujer a
a esta sensación de inferioridad, a este trauma, a esta afrenta narcisista y a la cuestión de su identificación con la madre, con toda la cuestión ambivalente, los celos respecto del padre. Tengamos en cuenta que la reacción eh, eh, negativa de la hija para con la madre tiene como esta doble vía, ¿no? Por una parte no la dotó del genital correcto, pero por otra parte también es la rival respecto del amor del padre, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esta salida con los rodeos? Bueno, dice Freud, es en un primer momento dirigirse al padre como objeto, es decir, pasar del amor de la madre al amor al padre, que dice Freud, en última instancia, el amor hacia el padre va a estar dotado de todas las características o de muchas de las características que tenía el amor con la madre, pero no va a ser lo mismo que se dé o que no se dé. Hay como una dualidad allí. Es decir, por una parte, una mujer en el amor al padre trae muchísimo de su prehistoria del complejo de Edipo negativo, pero por otra parte es fundamental que haga ese pasaje. ¿Está bien? Entonces, primero va a ser el amor al padre para recibir el pene de él. Va a ser una ecuación simbólica. Y la siguiente ecuación va a ser que ese pene que va a recibir del padre va a ser en vistas con la posibilidad de obtener un hijo de él. Entonces, estos rodeos, de alguna manera, la van a ir sacando de esa relación primerísima, ambivalente, contradictoria, de este vínculo intensísimo con la madre, y le van enseñando la vía hacia la salida de una feminidad normal, que de alguna manera no tiene una finalización, un aniquilamiento, una terminación tan clara como en el Edipo masculino, donde tiene que irse al fundamento por la amenaza de castración. Este desarrollo es el, si se quiere, de la feminidad que una mujer va a encontrar a partir de buscar al padre como objeto y de anhelar un hijo de él. En relación a, hay algo que dice Freud, quiero terminar con esto, respecto de esto de que no hay en la mujer una operación tan clara relativa a la angustia de castración que finaliza el proceso. Dice Freud, excluida la angustia de castración, está ausente también un poderoso motivo para instituir el superyo. Veamos qué dice en este sentido en este texto, ¿no? En la niña falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo. La castración ya ha producido antes su efecto y consistió en esforzar a la niña a la situación del complejo de Edipo. Por eso, este último escapa al destino que le está deparado en el varón. Puede ser abandonado poco a poco, tramitado por represión, o sus efectos penetrar mucho en la vida anímica que es normal para la mujer. El superyo, en el caso de la mujer, nunca deviene tan implacable, tan impersonal, tan independiente de sus orígenes afectivos como lo exigimos en el caso del varón. Bueno, esta afirmación de Freud de que el superyo en las mujeres, si se quiere, no está tan afirmado o no es tan implacable como en el caso del varón, ha tenido sus acuerdos, sus adhesiones y ha tenido también eh, eh, sus rebatimientos, digamos, ha sido muy discutido digamos, por autores muy importantes dentro del psicoanálisis, como por ejemplo Melanie Klein,
que ha hablado del super yo en el caso de la mujer, del super yo primario o del super yo relativo a una prehistoria del complejo de Edipo, que es inclusive mucho más implacable y mucho más terrible del super yo edípico, ¿no? Así que bueno, este es un tema a seguir investigando. Estos son los temas centrales, ¿no? Después, por supuesto, como les digo, Freud eh, siempre habla de esto del dark continent, del continente oscuro, de que la sexualidad femenina supone un enigma, que está todo mucho menos claro. Pero bueno, esto es lo que él va detectando, lo que él va localizando. Si quieren adentrarse en lo que Freud dice acerca de la mujer, les recomiendo que vayan fundamentalmente a estos dos textos, ¿no? Sobre la sexualidad femenina de 1931 y la Conferencia 33 de la Feminidad, que eh, dicen casi lo mismo, digamos, porque Freud está en una época, está en la misma época y en la conferencia, si se quiere, da algunos ejemplos y tiene un lenguaje un poco más accesible al público en general, porque se trata de una conferencia, pero las tesis en términos de lo teórico son prácticamente las mismas. Em, en ambas producciones lo que está puesto muy de relieve, muy resaltado, muy destacado, es la importancia del vínculo con la madre. ¿Está bien? Esto es como lo central. Aquí está el kit de la cuestión para Freud, ¿no? Y bueno, es Una sumamente interesante. pregunta. Sí. ¿Por qué o sea, por qué bueno, las salidas 1 y 2 serían las patológicas? En el caso de la uno, entiendo que tiene que ver más como una represión forzosa por una sensación como de vergüenza, de inferioridad, y esa parte como me queda más clara, pero, por ejemplo, en el tema de la porfiada autoafirmación, ¿por qué si me voy a la primera parte donde hablas de que inicialmente los seres humanos vienen con una carga bisexual, digamos, y qué pasaría cuando esta mujer, para poder salir, entre comillas, ¿no? De esa situación edípica, acude como a su parte más masculina, digamos, que, pues, como se denomina, para poder salir de esa, digamos, de esa fase edípica, porque eso sería patológico, porque no se está identificando con... Entiendo que esto es un texto, ojo, basado en hace muchísimos años, es un contexto que también influye mucho en cómo se veía a la mujer, pero dentro de todo, o sea, si lo pienso en hoy en día, ¿por qué esa salida también sería patológica o es simplemente que estamos pensándolo en que para ese momento esto sería patológico o sigue siendo esto como pensado como algo patológico cuando la mujer no se identifica, digamos, para salir de esta situación con la parte femenina? Que entiendo que es que la tercera lo que hace es rescatar que la mujer se identifica directamente con su parte femenina, con su capacidad de reproducción, digamos, con su capacidad de ser, no sé, como la madre en cierto punto, que es la que la trae a la vida, y por eso es que sale de una manera no patológica de esta situación edípica. No sé si se entiende mi pregunta, como me quedé pensando, Sí, sí, ¿por sí. qué Sí. la 2 también se consideraría algo patológico? ¿Por una negación de lo femenino? Exactamente. En esa última palabra lo has dicho todo, Ya. Luz María. Exactamente, exactamente. Hay una, efectivamente, a mí me parece que hay un rechazo de lo femenino en, en esta cuestión. Ujú. A ver, cuando hablamos de estas conclusiones de Freud, pensémoslo
fuera de las tendencias sociales o ideológicas. Pensémoslo hoy. ¿Está bien? No lo veamos como cuestiones ni de modas, ni de ideologías prevalecientes, ni de difusión en los medios, ni demás, porque Freud siempre nos dice que el psicoanálisis, así como la ciencia, van más allá de las tendencias, ¿no? Y se ocupan de los hechos. Entonces, busquemos también retirar la carga valorativa de las conclusiones alcanzadas por el psicoanálisis, ¿no? Porque no está esa voluntad o ese espíritu en la producción de Freud. Cuando hablamos de lo patológico, digamos, podemos suponer que para un hombre tener pene puede devenir una carga y volverse un hecho patológico para él, y con toda seguridad y con toda frecuencia, esto sucede. Puede suceder, y de hecho sucede, que un hombre sienta como un peso, como una carga insoportable el hecho de tener un pene. ¿Está bien? Algo que lo mortifica, algo que le amarga la vida, que neuróticamente no sabe cómo estar a la altura de ese peso, de esa carga. Vive una vida insatisfactoria por el hecho de tener un pene, porque no puede psíquicamente asimilar de una manera sana lo que ello trae aparejado, por diversas cuestiones vinculadas con las identificaciones, vinculadas con su posición en el Edipo, vinculadas con su historia y demás. De la misma manera que puede suponer una carga, una dificultad o un peso para una mujer no estar dotada de este genital. ¿Está bien? No quiere decir que, digamos, haya algo positivo vinculado al hecho de poseerlo o de no poseerlo. Tiene que ver con cómo cada uno, y atendiendo a esta cuestión de la disposición bisexual común, asume este hecho que supone un real. Como les decía recién, en términos lacanianos, un Claro. real. ¿Qué quiere decir? La dualidad de los sexos se levanta ante nosotros como un gran enigma. Es decir, que eso es un enigma para todos. Para todos. ¿Sí? Exacto. ¿Está bien? Claro, Ahora, como lo sería, por ahora algo ejemplo, muy en importante. la mujer. Algo muy importante. Eh, una mujer puede tener aspectos masculinos y posicionarse de manera femenina. Un hombre Ujú. puede tener aspectos femeninos reconocidos y inclusive estar adecuadamente instalado en el orden simbólico como un hombre, sentirse un hombre, sin que sepa racionalmente cómo ser hombre, o teniendo un millón de preguntas acerca de si es lo suficientemente hombre, pero sentirse un hombre y aún así estar eh, habitado por múltiples aspectos más vinculados con lo femenino. Y una mujer estar habitada por un montón de aspectos masculinos y aún así sentirse mujer. Entonces, no pensemos en cuestiones de identificaciones secundarias en el sentido de lo imaginario. Aquí de lo que estamos hablando es de una diferencia eh, que está en el plano de lo biológico y que en el plano de lo anímico se inscribe en cada uno de una manera muy enigmática, sumamente enigmática, poco clara, pero que de alguna manera tenemos que asumir. Por eso Freud dice que la anatomía es el destino. Tenemos que asumirla.
Y hay obstáculos y hay dificultades a esa asunción que están dadas por los múltiples avatares que cada sujeto en su historia subjetiva transita, atraviesa. ¿Está bien? La porfiada autoafirmación a la que hace referencia Freud no quiere decir que una mujer, por ejemplo, no sé, aspectos, si se quiere, desde mi punto de vista, ¿no? En la lectura que yo hago de Freud, no tiene que ver con aspectos de prejuicio en el orden de lo cultural, de lo que debe hacer o no una mujer en orden cultural. Si tiene que cocinar o tiene esos prejuicios machistas, no. De hecho, Ujú. Freud contaba entre sus discípulos a muchas mujeres valiosísimas y les atribuía, digamos, una inteligencia, una capacidad de producción absolutamente equiparable, como Hélène Deutsch, como Luz Salomé, como Marie Bonaparte y muchas otras, o como su propia hija, ¿no es cierto? Es decir, que la posición de Freud no era una posición prejuiciosa de alguien machista desde mi punto de vista. Él digamos, e inclusive estas mujeres que seguían sus investigaciones, no sentían las producciones de Freud como un hecho que atacara a la mujer o que fuera en contra de la mujer. Digamos, es una manera que él iba encontrando para dar cuenta de este enigma que representa la diferencia de los sexos y cómo cada uno se estructura o transita este camino de la estructuración psíquica, digamos, por senderos distintos, siempre signados por esta cuestión del Edipo, a partir de la cual provenimos de esta diferencia. Esta diferencia de alguna manera nos antecede. ¿Está bien? Es una Ujú. diferencia que está presente. Entonces, ¿cómo cada uno la asume? Este me parece que es el punto, ¿no? Y hay fallas en la asunción de la feminidad para las mujeres y hay fallas en la asunción de la masculinidad para los hombres. ¿Está bien? Esa es la posición que yo leo de esta producción de Freud. No sé si me ibas a decir algo, Luz María, te interrumpí. Sí, que era, o sea, más o menos lo entendí así porque lo que estaba intentando entender era que ahora con lo que dices, ¿no? De que lo de la anatomía es el destino y tal, está pensando en que esta perspectiva de lo patológico o lo no patológico está relacionado con, lo voy a decir en borrador, ¿ya? Como que con el destino que te da tu cuerpo para continuar con tu especie. ¿A qué voy con esto? La mujer tiene designado el hecho de poder ser, digamos, la creadora o poder estar embarazada, por así decirlo, ¿no? Y cargar un hijo, mientras que el hombre está designado con el pene, por así decirlo. Entonces, lo que yo estaba entendiendo de todo esto es que la negación de lo femenino está relacionado con negar su capacidad reproductora y no irse por el lado de dirigirse al padre como objeto que te daría más o menos, si, digamos, si sigues con lo que tú dices, es la posibilidad de obtener un hijo del padre, como hacerle fiel a sus capacidades corporales, no sé, Eh, anatómicas, a ver. como mujer. Claro, no, no, no. Cuando pensemos psicoanalíticamente, Ujú, digamos, no hay nada de naturalismo aquí. Digamos, no es que una mujer se vuelve mujer por tener un hijo. En el pasaje que ok. Freud señala de aceptación del padre, Ujú, supone un reconocimiento de la presencia del pene en el hombre. Es decir, que hay ajá, allí una valoración, una aceptación del lugar que ella puede ocupar como mujer para un hombre. Es decir, que, digamos, tanto hombre como mujer tenemos que pasar por la castración y a cada uno le falta lo que le falta. No ujú, quiere decir que una mujer, por el hecho de tener un hijo o de criar un hijo, se vuelva mujer,
Si no, basta Ok. con ello para ver la película esta, Mamita Querida, de cómo esta mujer Ujú. buscaba, de alguna manera, en términos de su narcisismo, criar hijos, y cómo le iba criando hijos sin un padre. Ok. No, tampoco yo creo que tenga que ver esto con un hecho de que una mujer tenga que ser madre necesariamente. Aquí lo que estamos hablando es de un Ah, claro, a eso me anhelo. estoy refiriendo. O sea, digamos, esto es algo a nivel como deseo, ¿no? Fantasía, si Exacto. quieres ponerlo. No, no me estoy Fantasía, refiriendo a lo físico directamente, sino exacto, así como el niño anhela exacto. ser pareja y hacer uso de Sí, sí, su sí. pene en esa posición de pareja, estaba pensando justo en esa fantasía que, o sea, que la mujer tendría de ser la pareja del padre. O sea, a eso quería llegar, Claro. eso es lo que estaba intentando Sí, entender. sería una forma metafórica de decir que la mujer encuentre su lugar como objeto causa del deseo de un hombre y pueda de Ok. alguna manera posicionarse en relación a la pregunta por el enigma de la feminidad, digamos, sin responderla, sino de alguna manera encarnando la pregunta. Esa sería una metáfora. De la misma manera que el hombre tiene que plantearse, respecto del deseo por una mujer que puede tener todo el pene que quiera, pero ese pene con su madre no le sirve para nada y, Ujú. digamos, solamente va a gozar de manera autoerótica y que solo una mujer a la cual desear y que esté en ese plano de ser objeto causa, lo va a sacar de la repetición aburrida de ese triángulo edípico que ya, en el cual ya todo está escrito y no hay nada para él en términos del sujeto. Es decir, se trata de cómo mujer y hombre se vuelven de alguna manera sujetos del deseo en relación al reconocimiento de una falta que solamente puede encontrarse en una apertura exogámica. Se encuentra de cómo cada uno puede salir de esta exigencia pulsional repetitiva que eh, establece la ligazón de la pulsión con el amor materno, donde no hay una diferencia, ¿no? Entonces, el Claro. término padre vendría a ser ese vector que propicia es que, bueno, Freud siempre plantea esto, siempre, así como planteaba en Tótem y Tabú, esta cuestión de los relatos, esto lo piensa en términos como de una novela, como de una narración, pero siempre lo que quiere transmitir son cuestiones estructurales. Son cuestiones estructurales que tienen que ver con la asunción de lugares, de funciones, y en términos de la diferencia de los sexos, sí efectivamente hay un real para Freud y para el psicoanálisis. Y esto, miren, yo lo pensaba en este sentido, ¿no? Hablando de que ahora, ¿no es cierto?, hay modas, entonces se dice, por ejemplo, una mujer tiene la potestad de ser madre sin que haya un hombre a su lado, ¿no? Sin estar en pareja o sin que ese hijo tenga un padre, de la misma manera que un hombre puede, en teoría, ser eh, padre y madre a la vez, con alguna artimaña del mercado, de la ciencia y demás. Pero yo pensaba en esta expresión tan simple que nos da el lenguaje, ¿no? De ser padre y madre a la vez. Qué interesante, porque en el mismo momento que estamos afirmando, lo estamos negando, porque estamos diciendo, en el mismo momento estamos diciendo que un hombre puede ser padre y madre a la vez, estamos nombrando a la madre. Y en el mismo momento que estamos diciendo que una mujer puede ser madre y padre a la vez, estamos nombrando al padre. Es decir, que
¿Por qué nombramos esa diferencia? ¿Será que hay algo? Sí, ibas a hablar, Luz María. Claro, o sea, de hecho, eso me deja pensando que incluso el mismo, el mismo lenguaje tiene dos palabras. O sea, así como hombre, mujer, tiene dos palabras para referirse a estas figuras de vínculo primario. Entonces, pienso que, a ver, de alguna manera, claro, esto que ahora está como mucho, ¿no? De todo a nivel químico y de laboratorio, ¿no? Que son hijos de laboratorio y todo lo que va por ahí, o vientres de alquiler y demás. Es bien curioso porque al final, claro, no es que uno de los padres sea ambos, sino que siempre hay otro, un tercero, una figura que empieza a aparecer que cumple también otras funciones, porque qué complicado ser, o sea, yo digo, ¿no? Qué confuso ser esa persona con la que te vas a identificar, pero a la misma vez a la que vas a odiar y a la misma vez con la que querrías estar y a la misma vez, o sea, es claro, es un poco extraño, ¿no? Yo, siendo mujer, me imagino haber tenido solo padre, tengo que buscar también otra figura femenina con la cual poderme parecer y poderme identificar, porque si no empieza todo lo que es como más impostado, donde no hay identificación y hay más como una creación por encima de lo que podría ser. Y lo mismo con hombres, ¿no? Es como si hay solo una madre y no hay otra figura más, a ver, no sé si es imposible, ¿no? Pero qué complejo es que exista una figura con la que ese niño se va a identificar en primer plano y poder hacer toda esta movida psíquica desde pequeño, ¿no? Que entiendo que generalmente surge otra figura, o los abuelos, o algún tío, tía, y siempre hay una necesidad de poner a alguien en, digamos, en un triángulo para poder lograr un nivel, pues, de desarrollo particular. Pero incluso este querer ser madre y padre, naturalmente siempre surge alguien más, como que y eso te da la idea de que uno no puede forzar tampoco tener ambos roles, porque si no es súper confuso. Que no quiere decir que uno tenga que estar en contra de una cosa u otra, sino que simplemente es cuestionable el hecho de que uno quiera ocupar ambos y que creo que siempre es importante tener este tercero que cumpla otra función, o sea, que se diferencien las funciones. Si no vas a tener un niño o una niña que de pronto está un poco más confundido, ¿no? Y por eso intuyo que varios de estos casos se llevan con psicólogos de la mano y demás, porque si no, hay también hay muchas cosas que pasan ahí, ¿no? Que no, creo que depende de cada caso también. Pero nada, eso estaba pensando. Bien, queda planteada entonces la tarea de ver las películas. Hoy mismo voy a subir Mamita Querida. Y bueno, ya el Teddy Bear ya está en la plataforma. ¿No está? Ah, bien. Entonces voy a subir las dos, hoy mismo. Hoy subo las dos. ¿Está bien? Entonces queda planteada la tarea y bueno, nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Listo, listo. ¿Está bien? Sí. Sí, gracias. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Chao. Hasta Hasta la luego. próxima. Hasta pronto.